Lo primero que les mencioné hace un rato es que nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud. Entonces, toda la actividad de procuramiento y trasplante está regida por esta entidad y que el ministerio existe un área que se llama la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante, que fue creada en el 2010, donde tiene por objetivo ser el centro que norma, coordina, evalúa y optimiza todo este proceso de donación y trasplante a nivel nacional. Y ellos son la entidad técnica. Nosotros como equipos locales tenemos que identificarla como la entidad técnica que regula todo este proceso. Como ustedes pueden ver, recién se originó en el año 2010. Antes de esto existía una corporación que era a voluntad de distintos equipos médicos que obviamente creían en lo que es el trasplante y fuera de sus horarios laborales ellos participaban de esta corporación. Por lo tanto, es una entidad nueva que tiene objetivos recientes, por lo tanto, eso también refleja quizás nuestra tasa de donación, que por qué no tenemos números tan positivos, siendo que en lo que es expertise quirúrgica somos de un muy alto nivel. Entonces, acá está el ministerio, está la subsecretaría de redes asistenciales, está después la división de gestión de redes asistenciales y bajo esta red está la Coordinación Nacional de Procuramiento. Esto en múltiples reuniones se ha querido mejorar, en donde la idea es que esté el ministerio solamente sobre la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante para poder tener mayor autonomía, un presupuesto y poder tener directrices más claras hacia las coordinaciones locales, tanto de procuramiento y trasplante. Bajo la coordinación, esta se divide en dos grandes grupos, que está la coordinación central, que regula todo lo que tiene que ver con la oferta de órganos, y por otro lado está el Banco Nacional de Tejidos, que por ende ve los tejidos. Y colaborativamente, ya en cada centro que existe en Chile, existe una unidad de procuramiento cuando esta puede estar establecida, porque tiene que estar en un hospital de alta complejidad y las coordinaciones locales por lo mismo, que depende de la expertise de los equipos quirúrgicos para ver si se puede hacer la formación de un equipo de trasplante. Obviamente esto es transversal y esto cruza a la comunidad porque finalmente la comunidad es el primer puente que nos permite que la donación pueda existir. Paralelamente está el Instituto de Salud Pública, que es quien regula gran parte de la actividad de lo que son los pacientes en lista de espera, y tenemos instituciones colaboradoras como son las de Fuerza Aérea, Carabineros, la TAM y otras corporaciones que permiten que esta actividad pueda existir. Entonces, este equipo de la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante está formado por el Coordinador Nacional, quien es la persona que nos representa, que en este momento es el doctor José Luis Rojas, y él lidera todo el equipo. Posteriormente está el Coordinador Central, que ellos son más que nada de una actividad logística, que son quienes ofertan los órganos 24/7 a los distintos centros de Chile. Está el banco de tejidos, que ve como les mencioné, toda el área de tejidos, los procesa, los almacena y después los distribuye. Están las coordinaciones locales de procuramiento, que somos quienes detectamos, mantenemos al donante, tenemos todas las conversaciones con la familia para ratificar la donación y posteriormente la coordinación del acto quirúrgico y las coordinaciones locales de trasplante, que son las encargadas de llamar a este paciente cuando hay una oferta para él, coordinar su hospitalización y ver que el trasplante después pueda cursar de la mejor forma. Como acá pueden ver, está Chile, que Chile nos posiciona con una complejidad diferente, dada la longitud que tenemos y que por lo cual no facilita muchas veces la actividad de procuramiento cuando tenemos un donante y un receptor en localidades muy distantes. Entonces ahora quiero como que nos empecemos a aterrizar un poco en el proceso. Lo primero que para que pueda existir la donación es que obviamente exista un paciente, ¿ya? Un paciente que es un posible donante. Que me interesa que ustedes entiendan que primero el ser un posible donante, la notificación de este paciente es una obligación ministerial y que recae en el equipo médico. De hecho, está por ley, pero también se ha ampliado a todo el equipo de enfermería, que son también quienes están en mayor contacto con los pacientes. Entonces, este paciente que tiene este compromiso de conciencia más este daño neurológico queda como un posible donante. Como ustedes pudieron ver en el primer gráfico, de donde se veía por qué causa se descartaba un posible donante, ustedes pueden ver que está la mejoría neurológica. Es decir, cuando un médico notifica o una enfermera notifica a un paciente, no significa que esa persona vaya a morir,
o que vaya a ser un donante efectivo. Es una obligación ministerial de notificar a ese paciente que cumple con esos dos criterios. Después, cuando el paciente obviamente ya se ha evaluado y se ve que su daño es catastrófico y que la verdad que inminentemente viene la muerte, pasamos a una segunda fase que vemos todo el proceso de certificación de muerte encefálica, que también está regulado legalmente y médicamente, por lo tanto es un proceso súper riguroso. Posteriormente a eso, si se diagnostica la muerte, caemos en la etapa de mantención del donante, en donde tenemos que tener todas las medidas en las unidades intensivas para optimizar los órganos de este paciente, hasta el momento de la extracción. Se conversa con la familia muchas veces puede manifestar previamente, consultar sobre donación o tener claro el contexto que está viviendo su familiar y conversar sobre donación. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces se conversa una vez certificada la muerte, se conversa sobre la donación. Luego, ya teniendo todas estas fases listas, entramos en lo que es la coordinación logística sobre la oferta de órganos. Y por último, lo que es el pabellón y los cuidados post-mortem del paciente. Acá quiero mostrar que cuando un paciente se detecta, como está aquí en el círculo rojo, se detecta el paciente y esto puede ser una unidad de urgencia, dependiendo del servicio que estemos enfrentados. Generalmente, acá en nuestra unidad puede ser en la urgencia o en la UCI o en la UCI pediátrica, pero esto puede ocurrir en la urgencia y ocurrir todo en la urgencia en servicios públicos, por ejemplo, en donde la demanda de una cama de UCI es muy alta y quizás todo el proceso se va a vivir solamente en la urgencia y posteriormente se va cumpliendo cada etapa. Pero como ustedes pueden ver, el soporte se comienza en el minuto cero. Es decir, cuando un paciente llega a la urgencia, uno evidencia que tiene este daño neurológico, este compromiso, nosotros de forma inmediata tenemos que ser notificados, conversar con el equipo tratante y hacer un plan de trabajo frente a lo que puede pasar con ese paciente. Este soporte significa, como mencioné, que el paciente puede mejorarse y es lo que ojalá el escenario ideal para cualquier paciente. Pero si esto no ocurre, también tenemos que estar entregando las mejores herramientas para que este paciente, si se convierte en un donante, pueda ojalá optimizar de la mejor forma esa oferta de órganos. Paralelamente se va viviendo todos estos procesos y siempre el abordaje familiar, ya porque si hay algo que tenemos mucha evidencia es que cuando uno aborda a una familia desde el momento inicial, explicándole el pronóstico, que cada cosa que se está haciendo con el paciente, que no existan dudas, que no existan ruidos, que no exista desconfianza, eso nos permite que en el momento de ratificar la donación con la familia, esta pueda ser favorable. También destacar que tenemos dos tipos de donantes. Tenemos los donantes fallecidos, que son los que hoy en día en Chile solo pueden ser de origen por muerte encefálica. Y también tenemos los donantes vivos, que en Chile existen variados programas de donación renal en pacientes vivos y también en donantes hepáticos. En Chile hoy en día, hasta hace un mes, UC Christus era el único centro que hacía donación de hígado donante vivo. Ahora se incorporó el Hospital de la Chile, ¿ya? Y en pediátrico, el Hospital Calvo Maquena hace la donación también de niños. Y todo esto finalmente se conjuga para poder hacer el trasplante. También tenemos distintos tipos de donantes. Los donantes pueden ser multiorgánicos. Como ustedes pueden ver, se pueden extraer corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones. Y los donantes vivos, hígado y riñón. Y en los tejidos también ahí pueden ver que se pueden extraer las córneas, el corazón para las válvulas cardíacas, todo lo que sea tejido musculoesquelético y piel. Y también tenemos programas muy exitosos de donante vivo en membrana amniótica, óseo, por ejemplo, cuando un paciente tiene una fractura de cadera y se va a sacar su propia cadera por otra prótesis, esa cadera se puede donar y también hoy en día algo muy importante que nació en el año 2023 post los incendios que existieron, está la donación de piel de donante vivo de todas las cirugías reconstructivas, se puede donar esa piel y aportarla para los pacientes que tienen heridas de gran quemado, infecciones importantes y ha sido un programas muy exitosos. Entonces, después de esa generalidad, vamos a ir lo que es la certificación de muerte encefálica, que solo les quiero dar el detalle de que es un proceso muy riguroso, que cumple etapas,
que son momentos que muchas veces intensos, tanto para el equipo intensivo, para las familias, para nosotros, comunidad de procuramiento. Los equipos de trasplante no tienen que estar involucrados en esta fase porque evidentemente hay un conflicto de interés. Entonces, cada equipo tiene que tener muy clara cuál es su función y su rol. Y lo más importante, apoyar a esa familia desde todas las aristas que se pueda. Entonces, ¿qué es la muerte encefálica? Desde el año ya 1995, en Chile, el fallo Tribunal de la Constitución declaró que finalmente la muerte encefálica es la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas y es la muerte real, definitiva e inequívoca del ser humano, en donde de la única forma en que vemos un cuerpo en una cama que está calentito, que se mueve el tórax, la única forma es porque tenemos un soporte cardiovascular y respiratorio. Y para diagnosticarla, como yo les comentaba, esto es un proceso y la verdad es que es bastante riguroso y tenemos que dividir a nuestro paciente, ya sea menor de 15 años o mayor a 15 años, porque hay ciertas diferencias. Lo que sí siempre se le solicita y debe tener el paciente, como yo les mencionaba, una evaluación clínica, en donde el paciente tiene que estar en un Glasgow 3, ya es decir, un sopor profundo, sin ninguna actividad de ningún reflejo, y esa evaluación la hace neurología o neurocirugía. Además debe tener un examen, ya una imagen que indique que hay un daño que ocurrió en el cerebro, ya sea una hemorragia cerebral, un accidente vascular isquémico, un accidente, un TEC grave. Entonces hay distintas imágenes que nos corroboran que hubo un daño neurológico. Y además se debe hacer el test de apnea, que el test de apnea es el examen clínico gold estándar para diagnosticar la muerte encefálica. De hecho, solo con el test de apnea nosotros podemos diagnosticar la muerte encefálica, no necesitamos exámenes adicionales. En los niños la única diferencia es que siempre se les va a pedir un electroencefalograma y eso a veces dificulta mucho más los tiempos porque dependiendo de la edad de este niño menor de 15 años, por ejemplo, un bebé, por ejemplo, tiene que estar el electroencefalograma, la diferencia entre uno y otro, 24 horas. Es decir, tenemos que solo esperar 24 horas, que eso incluye toda la mantención de este donante, para tomar un electroencefalograma. Entonces, eso dificulta eh, que a veces este proceso los padres quieran seguir esperando, que esto se hace más duro, esperar este tiempo, a diferencia de los adultos que el electroencefalograma se toma solo cuando hay muerte encefálica por una encefalopatía hipoxicoisquémica, es decir, que el paciente por un paro cardiorrespiratorio finalmente hace su muerte encefálica. Entonces, tenemos que tener dos médicos que van a certificar la muerte encefálica, que uno de ellos tiene que ser neurólogo o neurocirujano. En UC Christus el protocolo indica que va a ser el neurólogo, ¿ya? Decisión entre los equipos involucrados. Estos médicos no pueden formar, obviamente, parte del equipo que vaya a tener un trasplante, o sea, que vaya a hacer el trasplante, no puede estar relacionado. Los exámenes de imágenes que deben estar, la exploración clínica y con esto se certifica la muerte. El test de apnea, como ya les mencionaba, es el examen gold estándar para certificar la muerte y lo que finalmente evidencia este examen es que permite, a través de la observación directa del paciente, que hay una ausencia de los movimientos respiratorios al desconectar el paciente del ventilador mecánico por 10 minutos. ¿Y qué se debe cumplir? En este examen uno debe estar visualizando al paciente y por otro lado, le tomas exámenes de sangre en una prueba inicial y después una prueba al final de los 10 minutos y se tienen que cumplir dos criterios. El dióxido de carbono de la presión arterial que es de ese paciente tiene que estar por sobre 60 milímetros de mercurio y que además entre el examen gas arterial basal y el último tiene que haber un delta de 20 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, con estas dos cosas que no se observaron, más estos dos exámenes, se confirma la muerte encefálica y esa hora y ese día es cuando escribimos después día y hora del fallecimiento en el certificado de función. Y solo acá esquematizar que la muerte cerebral es un proceso que la verdad es que gran parte de los pacientes posterior a 72 horas desde que se diagnostica la muerte cae en falla. Es decir, va a ser un paro cardiorrespiratorio. Pero recordemos que ya su muerte fue cuando se le diagnosticó la muerte encefálica. Por lo tanto, nosotros tenemos un tiempo breve para poder optimizar el manejo de todo este paciente, porque va a ir desencadenando una falla multiorgánica. Ocurren cambios a nivel de todos los sistemas cardiovasculares, principalmente una vasoplegia extrema, falla miocárdica, también
muchísima alteración endocrino-metabólica, lo cual finalmente lo único que genera es que estemos en un estado de hipotensión, hipoperfusión, además agregada una respuesta inflamatoria, por lo tanto se va a llevar a la falla de órganos. Así que es fundamental que este paciente esté en un intensivo con el manejo respectivo. Y es de un paciente que muchas veces puede tener una alta carga asistencial para el equipo. Ahora vamos a ver cómo es la asignación. Nosotros, comunidad de procuramiento, estábamos todo este proceso. Una vez que se diagnostica la muerte, ya comenzamos con la comunicación directa con el coordinador central, conversando todos los antecedentes que tiene este paciente. Y uno de los puntos más importantes para la asignación es que nosotros tenemos un donante, pero ese donante no se le puede extraer ningún órgano si no tenemos un receptor esperando ese órgano. Entonces, previamente a que ya se concrete lo que es la extracción, el pabellón, tenemos que tener claridad de que el ISP tiene actualizado y regularizado todos los pacientes que están en la lista de espera de los distintos órganos. Ya es una única lista y es nacional, incluye a todos los pacientes, tanto públicos como privados. El ISP regulariza esta lista. Dependiendo de los órganos, están todas las listas actualizadas semanalmente y de acuerdo si hay una urgencia, en el mismo día que hay la urgencia se actualiza. Y ellos son quienes indican cuáles son los pacientes a trasplantar al coordinador nacional. La lista de espera, como dependiendo del órgano, tiene distintos requisitos. Uno de los más complejos es el corazón, pulmón y riñones, porque requieren, aparte del grupo sanguíneo, peso, talla, la edad del paciente como criterio, también exige todo lo que es el sistema de histocompatibilidad. Entonces hay que tomar muchos exámenes previos para poder hacer los match con el receptor y ver si ellos son compatibles genéticamente. Entonces, dependiendo de eso, finalmente también se dice qué paciente va a ser el que va a recibir ese órgano. Y acá podemos ver que los órganos también tienen distintos tiempos, ya una vez que están extraídos de los órganos, o sea, del cuerpo del paciente. Entonces, el corazón tiene una durabilidad de hasta 4 horas, es decir, estas 4 horas son desde que se parte el clampeo aórtico hasta que se trasplanta y se hace el proceso de isquemia caliente con el receptor. Entonces, son 4 horas que involucran toda esa fase. Los pulmones de 6 a 8 horas, hígado de 8 hasta 12, páncreas de 6 a 8 y los riñones hasta 24 horas. Pero la verdad es que cualquier equipo de trasplante va a querer disminuir lo que más pueda estas horas de isquemia, ya que estas horas de isquemia lo único que nos van a provocar es que haya mayor complejidad en el trasplante, hipoperfusión obviamente de ese órgano, mayor radicales libres, mayor dificultad y complicaciones futuras, ya sea como de rechazo, por ejemplo, del injerto por falla primaria. Entonces, siempre que todos los sistemas que estemos involucrados en la extracción tenemos que velar porque este tiempo sea lo menor posible. Entonces, una vez ratificada la donación, nosotros, como yo les comentaba, hablamos con el coordinador central y comenzamos la oferta de los órganos. Después de que él tiene claridad de todos los centros que van a ir por los órganos del donante, nosotros coordinamos la hora del procuramiento. Siempre el procuramiento se realiza donde está el donante. Ya es una ley en Chile, eso es así. No podemos trasladar a un paciente a otro lugar. Ya la donación ocurre en el lugar donde está ese paciente y por varios temas, por temas de financiamiento, por temas de que está acompañado con su familia y también porque no podemos andar trasladando cuerpos fallecidos después de un lugar a otro. Tenemos que tomarle todos estos exámenes que yo les comenté de muestra para ver el tema de la compatibilidad. Estos son enviados al Instituto de Salud Pública y posteriormente se traslada el paciente al pabellón y se inicia la extracción de órganos. Muy importante, tanto como la técnica en la extracción, pero también el embalaje, que es lo que nos va a permitir que el órgano pueda ser utilizado en otros centros, es fundamental. Existen normas ministeriales para cada embalaje y los equipos debemos cumplir con cabalidad este embalaje. No podemos hacer lo que nosotros queramos o lo que nosotros consideramos que es mejor. Hay una norma técnica y hay que cumplirla. Y por último, siempre cuidar la dignidad del paciente fallecido, ya porque en mi caso, soy la responsable con otra colega de entregar directamente hasta en el último momento el familiar fallecido donante a su familia. Muchas veces vestimos al paciente, tratamos de entregarlo de que nunca se pueda visualizar algún cambio en su composición física, en su rostro, tratando de respetar al máximo la dignidad de esa persona.
Otra cosa importante para todos los equipos y sobre todo para el equipo quirúrgico es la revisión obligatoria de la ficha clínica. Siempre que hay un donante y el equipo extractor llega a donde está este donante, primero lo que tiene que hacer es revisar que esté la certificación de muerte. Es porque es la validación legal y clínica. Entonces, debemos revisar en la ficha clínica si está la certificación de muerte, posteriormente si está el acta de donación, en donde ahí el familiar aprobó o ratificó la donación de ese paciente fallecido, y también debemos comprobar serología, grupo sanguíneo y cualquier examen que para el equipo extractor sea fundamental de tener antes de iniciar el procuramiento. Tenemos la plataforma ministerial del CIDOT, que es un sistema integrado en donde está toda la actividad de donación y trasplante. Nosotros ahí incorporamos todo paciente que puede ser un posible donante y una vez que se convierte en donante, se abre todo otro tipo de registros para ir completando cada fase de su donación, extracción y posteriormente cuando se trasplanta también es el seguimiento en esta página. Además, también cosas muy importantes que en el caso de que, por ejemplo, a nosotros nos llegue una oferta y, por ejemplo, el paciente, no sé, eh, don Mario no puede ser trasplantado en ese momento porque don Mario está más grave de lo que podemos en el fondo llevarlo a un pabellón o porque está cursando justo con un problema administrativo o por cualquier causa logística, nosotros tenemos que hacer un informe de causa de no trasplante y eso debe quedar totalmente regularizado en el Instituto de Salud Pública, porque los equipos de trasplante tienen que responder de que si no hacen un trasplante, ¿por qué causa es? Para respetar, como se les dije, la lista de espera, que tiene que ser lo más eh, eh, transparente posible para que todos estemos en la misma línea. Y además, cada vez que se trasplanta un paciente, se tiene que hacer un informe de trasplante del equipo. Un poco comentarles a grandes rasgos lo que es el pabellón de extracción de órganos. Lo primero es cuando se llega al pabellón, es tener toda la documentación que lo mencioné hace un rato y es muy importante hacer la pausa. Evidentemente, casi en la mayoría de los pabellones se hace una pausa de seguridad en el momento de comenzar cualquier cirugía. Y aquí es muy importante porque esta pausa tiene también otro significado. Muchas veces en ese momento se dan mensajes para ese paciente que es donante, mensajes que son solicitados por la familia, de agradecimiento, algún poema, música, o sea, hay variadas actividades que se pueden hacer y creemos que es de suma importancia que esta no es cualquier cirugía. En el fondo se trata de una persona que fue muy bondadosa, altruista, que quería cumplir un deseo y sobre todo que quiso ayudar a otros. Así que yo creo que como equipos de la salud y que en forma respetuosa y de agradecimiento tenemos que hacer esta pausa. Con respecto también, acá es muy importante, este pabellón de procuramiento muchas veces es enorme, hay cantidad de gente, 20, 25 personas, porque si es un multiorgánico, cada centro va con su equipo y en general van de 2 a 3 cirujanos, más su arsenalera, más su enfermera. Entonces comprenderán que por cada órgano hay casi cada cinco personas, por lo tanto es un pabellón con mucha cantidad de personas, con mucha conversación. Entonces hay que tratar de tener un trabajo súper colaborativo, de ser respetuoso, de respetar los tiempos de cada equipo y de llevar todos los insumos necesarios para lo que tú necesitas extraer. En general hay siempre una secuencia. Un paciente puede ser donante de riñones solamente o de hígado, pero también puede ser multiorgánico. Y cuando son multiorgánicos existe una secuencia. Primero van los pacientes, o sea, perdón, los equipos torácicos. Primero se extrae corazón, pulmón. Luego los abdominales es el páncreas, hígado y riñones. Y posteriormente son los tejidos. Y la ética de colaboración, como les mencioné, es fundamental, el respeto mutuo y finalmente el último equipo que extrae un órgano, ese equipo tiene que hacer el cierre digno del cuerpo, es decir, las suturas completas, vendajes, todo lo que es rellenar cavidades, a veces todo lo que sea necesario para que ese paciente se vea lo más igual a su versión antes de entrar al procuramiento. Y otro punto importante, sobre todo para los equipos quirúrgicos de trasplante, es que el momento más crítico es la fase de la isquemia fría, el comienzo de esta fase, que es el clampeo aórtico, y que hace finalmente referencia a que es el cese del flujo sanguíneo arterial y que desde ese momento comienza la isquemia fría.
que tiene que ver con los tiempos que yo les mencioné de cada órgano. Por lo tanto, es contrarreloj. Nuestro foco siempre en el pabellón es poder optimizar estos tiempos que sean lo menos posibles y comenzamos la preservación de los órganos, que son obviamente para poder disminuir al máximo el daño celular y todas las complicaciones que pueda tener este paciente en un futuro. Y yo les mencioné que estamos en Chile, que no es fácil toda esta actividad, hay harto problema logístico y un poco para que ustedes entiendan, en todo centro hospitalario debe tener una unidad de procuramiento, una unidad de procuramiento. Es decir, cada servicio que tenga una urgencia o que tenga un equipo intermedio o de UCI, tiene que contar con una unidad de procuramiento. En los centros privados esto no era una exigencia. Desde el año 2022 se comenzó a medir con indicadores, así que eh, eso marca la principal diferencia entre la actividad que es mucho mejor en los centros públicos versus los centros privados, siendo que creo que los centros privados podríamos tener muchas veces hasta más recursos para poder tener una mejor actividad en esto, ¿ya? Pero existió una política pública que lamentablemente solo medía al sistema público. Ahora ya estamos siendo medidos ambos. Y los centros de trasplante, como yo les comentaba, están bastante centralizados en Chile. Y eso también implica problemas, porque, por ejemplo, el paciente que vive en Arica o que vive en Magallanes no tiene opción de trasplantarse en su localidad. Tiene que viajar, lo que en cual implica costos, problemas sociales, o sea, múltiples dificultades para este paciente. Y aquí el perfil del coordinador local de procuramiento cumple un rol fundamental en destrabar muchas de estas logísticas y también al igual que los coordinadores de trasplante para poder ingeniárselas muchas veces cómo hacerlo mejor para su paciente. Y acá solo para que ustedes puedan tener una visión, el trasplante renal se realiza en todos estos centros, que como ustedes pueden ver hay centros en regiones, pero imagínense, en regiones, el sur, lo más sur que hay es Valdivia, y lo más norte es Valparaíso. ¿Ya? Es grave el problema. ¿Qué pasa con todos los pacientes al norte y al sur extremo? Los centros públicos en la región metropolitana son los grandes centros hospitalarios y centros privados, la verdad, todos son de Santiago, excepto el de Concepción. El trasplante hepático, como ustedes pueden ver, tiene tres centros resolutores, que de hecho ya eso se declaró desde el año 2023, que toda la actividad de hepático va a ser originada desde el Hospital Salvador, Sotero del Río y Concepción, más pediátrico, que es el Hospital Luis Calvo Maquena. Y ahí también, como pueden ver, tenemos todos los centros privados que existen, que solo pueden, en el fondo, ver pacientes privados, y tenemos el de Concepción solamente, que ya sería fuera de Santiago. Importante destacar que en el trasplante hepático, como ya les mencionábamos, éramos los únicos que hacíamos el donante vivo adulto eh, y que ahora se incorporó el hospital de la Universidad de Chile, pero imagínense que ningún centro público lo hace. Entonces eso ya genera una inequidad, porque no es fácil que el paciente público, si tiene su donante, se pueda trasplantar en algún lugar. Hay que hacer muchas gestiones para que eso pueda ocurrir. El trasplante cardíaco en adultos se hace en estos tres centros, que es Viña del Mar, Conce y el Tórax. Y en Santiago, en adultos, se hacen todos estos centros, pero, por ejemplo, el UC Christus es el único centro que hace en Chile el trasplante cardíaco pediátrico. Y eso también tiene múltiples consecuencias porque tenemos que tener niños que son FONASA con muchas dificultades económicas y lamentablemente los convenios que existen no son favorables para el paciente, dificultan mucho su ingreso, cómo se estudian, cuál es el cuidado posterior. Entonces, la verdad es que tenemos bastantes vacíos todavía en ese sistema. El trasplante pulmonar solo lo hace el centro público, es el Tórax, y las Condes, la Alemana y la Santa María privados. El trasplante de páncreas es solo un trasplante que se hace a nivel privado, que tampoco tiene una regulación con el sistema público, por lo tanto existen pseudos compras cada vez que un paciente lo requiere, lo cual dificulta mucho para el paciente poder hacerse un trasplante el cual necesita. Y con respecto a las redes asistenciales y derivación, que es un poquito lo que les había dicho, el sistema público parte su sistema de trasplante desde obviamente la red salud de atención primaria. Desde la atención primaria tiene que ser derivado a un especialista, de la derivación del especialista derivado al centro de trasplante, que como yo les mencioné, son todos esos centros, que no es cualquiera, y los tiempos de espera pueden ser muy variables.
En el sistema privado, el paciente, claro, puede consultar directamente al especialista, se puede hospitalizar y se le hace todo su estudio, lo cual generalmente en 3 días se obtiene. También, obviamente, que hay un gran tema, que es la revisión y la cobertura de las ISAPRES, que hay que mandar a aprobar que su ISAPRE autorice su trasplante con cualquier entidad de salud, y los tiempos sí son muchísimo más cortos. Entonces, finalmente, esto genera un tema de inequidad de acceso, en donde nosotros, sobre todo la gente que trabaja en procuramiento y trasplante, nos gustaría que exista una visión más colaborativa, porque, por ejemplo, cuando tenemos un donante de órganos y tejidos, ese donante va a todo el sistema. No importa si Juanito es de una ISAPRE, si Juanito es de un hospital público, porque en el fondo estamos hablando de un bien nacional que para ayudar a cualquier paciente. Pero cuando se hace la otra parte del trasplante, eso existe mucha división tanto en el sistema público y privado, y creemos que deberíamos trabajar más colaborativamente, que no puede ser que un paciente, si fue llamado en lista de espera que le correspondía a su trasplante, no pueda trasplantarse porque su centro estaba cerrado, porque no contaba con los insumos, sino que tiene que haber un mecanismo de asegurar el trasplante de ese paciente. Si eso es en el público o en el privado, tiene que ser la mejor forma para ese paciente. Algunas reflexiones que les quiero dejar, porque como les mencioné, cómo aumentamos finalmente la tasa de donantes, que para nosotros es tan insuficiente en estos momentos, que es solo una tasa de 11 donantes por millón de habitantes. Primero es mejorar el proceso actual. Yo creo que sé que les hablé de muchas cosas, de muchos focos diferentes, pero era para un poco reflejar todo este proceso y que creo que en una de esas etapas se puede mejorar algo. Y somos partícipes activos tanto nosotros desde procuramiento como de trasplante, la comunidad y todos los equipos que se involucran en este proceso y que como ustedes pueden ver es transversal, desde que un paciente ingresa a la urgencia, a la UCI, el banco de sangre, el laboratorio, imágenes, o sea, finalmente la actividad de trasplante es transversal a todo un sistema de un centro de salud. Entonces tenemos que mejorar el proceso actual. Lo otro es fortalecer y potenciar los programas de donante vivos y ojalá no tener estas trabas económicas o de definiciones políticas para poner siempre al paciente como el fin mayor. Ya que en Chile sí existen equipos expertos y que tienen capacidad para poder realizar este trasplante de donante vivo renal o hepático. Por otro lado, la perfusión ex vivo. Hoy en día nosotros, bueno, en el Hospital Centro del Río se usa la perfusión fría en todos los trasplantes para mejorar sus tiempos, para mejorar también la calidad de su hígado. Pero nosotros en UC Cristus tenemos una máquina de perfusión que la verdad hemos conectado 10 órganos que son en el fondo eliminados, que hubieran sido eliminados y nunca trasplantados, los conectamos y de los cuales hicimos 8 trasplantes, que ahí creo que el doctor posteriormente va a hablar de esto. Pero es una tecnología, innovación y que realmente funciona, que puede dar una oportunidad para tener más acceso al trasplante a distintos pacientes. Y el otro foco muy importante que estamos trabajando arduamente para poder cambiar la ley, porque es la ley de un donante por muerte circulatoria, es establecer protocolos, poder corregir la ley, ya que sin duda tenemos la expertise tanto en el intensivo como en los equipos quirúrgicos de poder hacer que todo paciente que fallezca finalmente, ya sea por muerte encefálica o por muerte circulatoria, se pueda convertir en un donante. Eso, muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir o también, obviamente, hacerme las preguntas acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buena la clase. Yo creo que a todos nos sirvió mucho en aprender cosas que en verdad nunca vemos desde nuestra formación. Había una pregunta aquí que quizás igual ya la respondió después durante la clase. Llegó otra por el chat, que se la voy a leer, le voy a leer esa primero. Dice, ¿les ha pasado que en el pabellón de extracción ven que el órgano se ve peor de lo esperado y no es posible extraerlo para trasplantarlo? ¿Cómo es el manejo con el receptor o qué pasa en esa situación? Sí, bueno, nos ha pasado más de una vez que finalmente es un procuramiento frustro y en donde lamentablemente muchas veces nosotros tenemos ya el receptor hospitalizado, estudiado, y siempre cuando nosotros llamamos a los receptores, le indicamos que puede haber una probabilidad de que su trasplante no ocurra, entendiendo ellos y comprendiendo que son razones mayores. Es decir, que su
que si nosotros lo trasplantáramos con ese órgano no sería un beneficio para él. Entonces, desde ese punto, los pacientes, si bien están muy tristes, a veces muy decepcionados, lo entienden. Es algo que nosotros indicamos previamente al trasplante de que puede ser que se caiga su trasplante a última hora. Súper, muchas gracias. Luis Lipán tiene levantada la mano. Hola, buenas. Sí quería hacer una consulta sobre qué pasa en los hospitales o en los centros donde no hay unidad de procuramiento con un paciente que es posible donante o que puede ser posible donante. Sí, ¿Qué qué se hace sí, ahí? Luis. Mira, como yo mencionaba, lo ideal es que es cierto que toda unidad de procuramiento exista si hay si hay un hospital terciario, ¿ya? Pero Sí. ahí se sé que hay lugares que no existe, pero ustedes lo que pueden hacer es llamar cada centro, si no hay una unidad de procuramiento, es llamar a la coordinación central, ¿ya? Este es un número que está 24/7 disponibles y ellos guían el proceso de procuramiento. Entendemos ahí que puede ser un proceso difícil para el equipo porque de seguro nunca antes lo han vivido, pero existe toda la colaboración para que esto pueda ocurrir. Y ahí el coordinador central toma el liderazgo de poder hacer ese proceso. Incluso han habido oportunidades en que si hay algún coordinador local de otro centro que está localmente cerca, puede ir hacia ese centro a apoyar a ese lugar. Pero la idea es no perder, ojalá, un donante, sobre todo si está el interés de los equipos y de la familia, de finalmente donar. Lo otro igual, quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan común es que aparezca un posible donante en niveles como más bajos de, por ejemplo, un nivel secundario, un hospital de nivel secundario? ¿Es como ocurre que ahí se puede detectar Mira, al posible donante? claro, ahí lo único que se podría hacer es como, o sea, es que el paciente haya llegado ahí porque era el primer servicio al que podía llegar. Y ese servicio lo tiene que trasladar a un servicio terciario. De hecho, a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, llegan a ciertos hospitales que solo tienen la urgencia y de ahí son trasladados al hospital terciario para manejo. Incluso hay pacientes con daños catastróficos tan grandes que los trasladan en esa condición de posible donante, porque se sabe que de cierta forma si los hubieran dejado en esa urgencia, lo más probable es que hubiera fallecido el paciente porque no tenía mejor pronóstico. Pero hoy en día se han abierto incluso las urgencias y las UCIs a aceptar pacientes por el hecho de tener este diagnóstico solamente, de que se puede convertir en un posible donante. Hace 10 años este paciente era como un cacho para las UCI, como mantenerlo, era como que estaba ocupando una cama eh, y sobre otro paciente, pero si ustedes entienden, o sea, la lógica es todo lo contrario, o sea, este paciente merece estar en una UCI, si se convierte en un donante, va a poder ayudar a muchos pacientes, muchas veces está el de la falla hepática al lado y al lado un donante, o sea, ¿cómo esperan que le llegue un órgano al de que tiene la falla hepática? Entonces, es una cultura de donación que ha ido cambiando, pero no ha sido tan fácil, la verdad. Ha sido mucho de ser un tiraje desde los equipos internos, de trasplante, de procura, y de la gente que cree o que tiene la convicción de esto. Y lo otro súper importante es que yo siempre digo, ya esto es más a modo personal y una reflexión como con las familias y de que yo también considero que cada uno de ustedes debe hablar este tema en sus casas. ¿Cuál es su postura frente a la donación? Porque nadie sabe en qué momento si tú vas a estar como donante o vas a estar requiriendo un trasplante. Eso nadie lo sabe, solo el futuro. Entonces tenemos que tener como la responsabilidad, ya que aquí todos somos parte del equipo de salud, pero también como seres humanos, simplemente tener una posición clara frente a este tema y de nuestras familias. Muchas gracias. A ti, Luis. La última pregunta que vamos a hacer es la que nos habían escrito antes, que decía, ¿qué indicadores utiliza el sistema de salud para evaluar si un hospital está realizando un buen trabajo de procuramiento? Perfecto, sí. Son dos indicadores hoy en día. Uno es la notificación del posible donante. Y ese indicador se mide con respecto al DEIS, que es el Registro Nacional de Fallecidos de Chile. Hace la prueba de que yo, usé CRISPR, por ejemplo, notifiqué a estos 50 pacientes que cumplían este criterio de tener un daño neurológico, con este diagnóstico neurológico, versus lo que me reportó el DEIS, que es este registro de estadística, de que me dice que sí fallecieron por esta causa. Entonces, ese es el primer indicador.
Entonces, la notificación de posibles donantes versus tu universo. Y el segundo indicador es que una vez notificado este paciente, ¿por qué no se convirtió en un donante? Y ahí es donde están todas estas causas. Unas que son favorables, obviamente, que es como la mejoría neurológica, ¿cierto? Pero otras que son muy malas, como por ejemplo que a nosotros nos pasa mucho en nuestra institución privada, de que nos limitan al paciente antes de tiempo. No nos dan la chance para poder seguir el conducto natural de la enfermedad que tiene el paciente. O que haya un mal manejo, que el paciente haga una falla multiorgánica porque no existió una optimización en la UCI adecuada. Esos son los dos indicadores que nos miden a nivel público-privado hoy en día. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por su presentación y la clase. Así que cualquier duda o pregunta vamos a escribirle a su mail. Eso, ningún problema. Que esté muy bien, muchas gracias. Igual usted. Y dejamos ahora entonces al doctor Eduardo Viñuela, que vi que se había conectado por ahí. Doctor, no sé si está. Ahí está. Hola, ¿cómo Perfecto. están? Buenas noches a todos y a todas. Entonces, aquí tenemos al doctor Eduardo Viñuela. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica. Se formó como cirujano general en la misma y posteriormente se subespecializó en cirugía hepato-biliopancreática en el Queen Elizabeth Hospital del Reino Unido. También presidió el departamento de cirugía hepatobiliar del Sochicir el año pasado, así que es un Este año también, año precio. también. Ah, ya, no, entonces hasta la No se actualidad. preocupe, está bien. Y así que lo dejamos a usted, doctor, con la presentación y cualquier cosa nos comenta. Ya, muy bien, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto, se ve como presentación. Ya. Entonces yo lo voy a esperar un poquito que tengo que checar aquí un poco porque... Ya. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a esta jornada que siempre me ha entretenido participar, una gran experiencia. Y me pidieron hablar esta vez de la preservación de los órganos y un poco de la perfusión ex vivo, una experiencia que hemos tenido en forma reciente en la universidad, algo que es relativamente nuevo en nuestro grupo. Es importante la preservación, por supuesto, de órganos en el trasplante, si no, esto es imposible realizarlo. Mi jefe, yo tengo un jefe que es bien senior, y me hablaba de las primeras veces que vio hacer estas cosas, vio trasplantes en el extranjero, suponte en la década, yo calculo que ha sido como la de los 50 60 en que para hacer los trasplantes lo que sucedía es que estaba el paciente que se iba a trasplantar en el pabellón y en al lado está el paciente que iba a recibir el órgano. Y la transferencia tenía que hacerse muy rápida, tenía que hacerse, se sacaba el órgano porque el órgano no aguantaba mucho tiempo afuera, lo lavaban un poco, con un poco una solución fría, aguantaba unas poquitas horas y había que hacer rápidamente tener listo al receptor al lado para hacer el trasplante. Había pocas chances era todo muy urgente y tenía que ser todo muy rápido. Y bueno, esas cosas fueron cambiando, por supuesto, pero si uno lo piensa recién en la década de los 50, se reconoció que el frío, se empezó a usar el frío, que ahora para ustedes es como súper normal enfriar un órgano, eso recién es algo que recién en la década de los 50 se empezó a usar en los riñones. ¿Ya? Y las soluciones que te dicen, no, lo van a poner una solución de preservación, es decir, las primeras soluciones fueron en los 70 y las más conocidas, las que son buenas para hígado, yo lo voy a hablar más que nada de cosas de hígado, fue recién a fines de los 80, o sea, ahí no va, ya no fue, ha sido algo que se ha ido, que no es tan lejano, ya, cosas que ustedes ven como normales, ha sido un desarrollo paulatino, y bueno, y las máquinas de perfusión es de la década ahora, es de los 2000 del 2000, no sé, del 2010 en adelante. Así que ha sido una cosa rápida, pero relativamente, yo diría, reciente. Un par de generaciones de cirujanos nomás, dos o tres generaciones de cirujanos, nada más. Por un motivo esto no me avanza. Déjenme ver. Ahí sí, ya. Entonces, esto es más o menos el outline de la presentación. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, de la isquemia, de la fisiopatología, de lo que le sucede a un injerto y algunas cosas generales de preservación. Vamos a hablar, por supuesto, de la hipotermia, la solución de preservación, y ahí nos vamos a saltar a cosas más actuales, no diría, o que están más, a lo que ha ido evolucionando esto, que es la perfusión con máquina,
em, y que es algo, cosas más novedosas que se ha ido instalando, ¿ya? Tenemos una buena experiencia nosotros en nuestro hospital o una experiencia inicial que ha sido bastante positiva. Les voy a mostrar algún caso, algunos resultados y vamos a hablar un poco de los tipos de perfusión, hay un par de tipos de perfusión de máquina, ¿ya? Entonces, em, hay una injuria, por supuesto, cuando se produce. Lo que voy a hablarles básicamente se aplica al hígado. Yo me dedico al trasplante hepático, pero yo creo que la mayoría de estas cosas se aplican a muchos otros órganos, pero en mi experiencia en hígado. Todo el proceso de hacer un trasplante eh, provoca daño a los órganos, hay un daño en los órganos que se van a trasplantar, ¿ya? Ese daño está como representado aquí, ¿ya? Y es un daño que es acumulativo, ¿ya? Cada una de estas fases suma daño al injerto que se va a trasplantar y ese daño se expresa cuando esos órganos son reperfundidos, ¿ya? En un donante, este es un donante, ya hablaron antes probablemente de los tipos de donantes, vamos a hablar ahora de un donante de muerte encefálica, ¿ya? No un donante de muerte cardíaca, sino muerte encefálica. Tienen reconocidos varias fases en donde se produce distintos grados de daño. Hay uno de prepreservación, o sea, todo lo que le sucede, tal como hablaba Fernanda antes, todo lo que le sucede al donante antes de que se haga el procuramiento, ¿ya? Después viene el proceso de procuramiento, se procuran los órganos y esos órganos son el estándar actual, se guardan en frío en una solución y ese periodo en que están en frío en una solución fría se conoce como isquemia fría, ¿ya? Y esa isquemia fría vamos a ver después, junta algún daño en ese órgano. Se asocia algún grado de daño en ese órgano que se usa, en este hígado que vamos a ocupar. ¿Ya? Después ese hígado se implanta, ¿ya? Y el proceso de implante, antes de que sea perfundido, hay un rato de implante en el cual el órgano aún no está perfundido, pero ya no está tan helado, porque hay que sacarlo de donde está guardado, en la caja en que está con harto hielo, y hay que sacarlo porque hay que hacer algunos procedimientos con él, por Oh, sí. ejemplo, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Está bien? Ahí. Se hace una cirugía de banco, se hace una parte de la implantación y en ese periodo se va calentando el órgano y ese periodo de isquemia caliente, en que el órgano está más caliente pero no está perfundido, también junta daño. Después se produce la reperfusión en que se expresa todo este daño que se ha ido juntando. Los pacientes con muerte, y no voy a entrar en ese detalle, pero los pacientes con muerte cardíaca, además de estas fases que están acá, aquí entre medio, también tienen un otro periodo de isquemia caliente en el cual el paciente está falleciendo, o pongámoslo así, están en periodos de stand-off o de hipotensión antes de que se procuren los órganos, en el cual se produce un daño extra por isquemia caliente. No voy a entrar en ese detalle, pero esto más o menos es lo que ocurre en un paciente con muerte encefálica. Como ven, la injuria por preservación. El primer cuadradito que les mostré. Entonces, esto empieza antes y aquí hay varios factores que se asocian a esa injuria. Entonces, puede ser, por ejemplo, que este hígado tenía una enfermedad previa. El más importante de esto es la esteatosis. Y hay un slide especial de eso. Cuánta grasa tiene ese hígado es una cosa importante y eso es algo en este tiempo, la epidemia de la obesidad y la enfermedad metabólica es una cosa importante. Puede haber tenido fibrosis, hemos tenido pacientes que tienen cirrosis o tienen cierto grado de fibrosis, o tienen hepatitis crónica o tienen algún daño tóxico por algún medicamento en ese hígado y es un daño previo. Puede tener algo que se relacione con la causa por la cual está muerte encefálica, por ejemplo, trauma. A veces estos hígados tienen algún grado de trauma, ¿ya? O el paciente está inestable hemodinámicamente y eso influye en el órgano también y le provoca algún daño. Todo esto es antes de que siquiera lo vayamos a procurar. A lo mejor hizo algún paro, este paciente tuvo un paro en su casa y lo trajeron, tuvieron que hacer maniobra de reanimación. Ese daño también puede haber sido provocar algún daño en el hígado. Y también durante el proceso de procuramiento, antes de que extraer el órgano, también se pueden ocurrir problemas, se pueden producir lesiones
hechas por las personas que están sacando el hígado pueden lesionar al hígado o alguna arteria importante del hígado. Los pacientes durante el procuramiento pueden sufrir paros o hipotensión importante y todo eso puede dañar el hígado y es parte de lo que nosotros, de alguna manera, objetiva y no tan objetiva, porque no hay así como una receta para esto. Evaluamos qué tan bueno o qué tan malo es un injerto, un hígado, mirando harto de estos factores. Cuando nosotros tenemos un ofrecimiento, muchos de estos factores nos informan estos factores. Nosotros los consideramos en el momento de elegir, ¿ya? Es algo para considerar, porque es daño que se le va acumulando a este órgano. La esteatosis, como les dije, es la cosa más común, está asociada a obesidad, etcétera. Y es súper importante, es un daño conocido, es un factor conocido de disfunción primaria, o sea que que el hígado no funcione cuando lo pongamos, o sea, lo pusimos y no funciona en el receptor, y, sobre todo si ya tienen estatosis mayores del 30% o más del 60% ya se considera, ¿ya? Y ya se considera como mala cosa usar más del 30%, dudoso más del 60%. La mayoría de los centros no aceptan un órgano que tenga una estatosis mayor al 60%, ¿ya? Y tiene distintos métodos por los cuales altera esto, altera la microcirculación de los sinusoides, porque aprieta los sinusoides y tienen menor flujo, disminuye la síntesis de ATP de los hepatocitos, genera una mayor respuesta inflamatoria y por lo tanto después de que una de las cosas que se produce cuando se reperfunde hay una respuesta inflamatoria y esa es mayor y ataca en el fondo al hígado, eso es deleterio para el hígado, ¿ya? Entonces en general eso hace que los pacientes con esteatosis se los considere como con mayor riesgo, más susceptible a tener daño cuando los reperfundimos, ¿ya? Y estos pacientes con esteatosis importante entran en el pool de lo que nosotros llamamos, ¿no? De lo que se llaman injertos marginales, ¿ya? Em, ya, la isquemia fría, como le dije, y bueno, la hipotermia, se usa la hipotermia porque es isquemia fría, es un principio fundamental. Como regla general, por cada 10 grados que tú le bajas de la temperatura al órgano, la actividad enzimática cae a la mitad. Y pero no cae completo. Incluso en la condición en que cuando está en la caja con hielo, alcanza una temperatura alrededor de 0 a 4 grados y todavía tiene algo de actividad, 10% de actividad. O sea, no está absolutamente inactivo. Hay un gasto de energía ahí. ¿Ya? O sea, la hipotermia preserva, pero también causa daño. Durante este periodo de isquemia fría, la falta de producción de ATP, ¿ya? No hay oxígeno, no hay flujo, por lo tanto no hay oxigenación del órgano, y entonces todo va a metabolismo anaeróbico. Se produce acidosis intracelular, se acumula lactato, se produce menos ATP, es menos eficiente el metabolismo anaeróbico, entonces mecanismos que funcionan con ATP fallan, por ejemplo la bomba sodio-potasio falla y entonces se produce un desequilibrio electrolítico y entra mucho agua a la célula y se produce el edema celular y las células pueden reventar, tiene mucho edema. Falla las bombas de calcio y aumenta el calcio intracelular y eso activa enzimas líticas que digieren proteínas y digieren las membranas y se pierden la integridad de las células. ¿Ya? Y es lo que le decía, es lo mismo que les decía, esto se va acumulando, ¿ya? Y la célula no muere aquí, pero se prepara, se prepara para morir en la reperfusión. Todo este daño es acumulativo, ¿ya? Por ejemplo, se acumula hiposantina. Esto es súper importante porque cuando se combina con oxígeno, tú lo reperfundes, entra mucho oxígeno, se produce mucho radicales libres, los radicales libres se unen a todo, rompen membranas, glicocálix, todo, y se produce un estado así súper deleterio para el injerto, ¿ya? Em, Así que eso durante la isquemia fría se va acumulando este daño. La isquemia caliente, lo que les decía yo, es una fase un poco subestimada de daño y de repente los becados no se preocupan de esto, entonces hacen la cirugía de banco y tocan mucho el hígado con las manos, no ponen suficiente hielo. Después cuando se hace el implante ya se saca el hígado
sacamos el hígado del hielo y lo empezamos a implantar en el paciente, pero al principio de ese implante el hígado está en contacto ya con el paciente, se está calentando y todavía no tiene ningún flujo sanguíneo, nada, porque estamos recién haciendo la anastomosis, entonces ese es un rato de isquemia caliente que se llama, y eso es bien deleterio para sobre todo para las vías biliares, los colangiocitos. Son súper susceptibles a ese daño y se condiciona si esto pasa a ser muy dañino, como ocurre si se calienta demasiado, a más de 20 grados, o es muy prolongado, empieza a ser muy deleterio para las vías biliares. Los pacientes en el postoperatorio desarrollan estenosis de los conductos biliares y colangitis, bilioma y sepsis, y termina haciendo pérdida de injertos. Estos injertos a veces se pierden en el transcurso de los semanas, meses, años, a lo mejor ni siquiera en ese momento, pero con el tiempo esos órganos quedan dañados y se pierden en el tiempo, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo y hay que tener nuestra estrategia. Siempre tratamos de mantener lo más frío posible durante la cirugía de banco. Esto es parte de la preservación también. Durante el implante, perfundimos con frío, con soluciones frías mientras se están haciendo la anastomosis. Tratamos de manipularlo un poco con las manos, usamos compresas frías. Todo eso es parte de la preservación también. Y todo esto, todo este daño que les mostré anterior que se va acumulando en esta fase, ya sea lo que trae el paciente, el rato que estuvo en la caja con todos estos cambios que yo les conté, o el rato que lo estuvimos haciendo la anastomosis, todo esto finalmente junta un montón de daño que se expresa al momento de hacer la reperfusión, de reoxigenar. En ese momento vuelve el oxígeno y toda esta deuda de oxígeno se paga, ¿ya? ¿Y cómo se paga? Con la producción de una gran cantidad de radicales libres que dañan especialmente el endotelio de los sinusoides. Ese daño endotelial de los sinusoides es clave y ahí se produce microtrombosis. Esa microtrombosis disminuye aún más el flujo del injerto, em, y desencadena una respuesta inflamatoria que amplifica el daño, que hace que en el fondo que se produzca infiltrado inflamatorio en el hígado, y ahí es donde se produce la necrosis de algunos sectores del hígado, que sí es la idea es que siempre se produce algún grado de daño. Entonces, este daño se conoce como daño por isquemia reperfusión, y así se llama. Cuando lo vean escrito o lo ven más adelante, se llama daño por isquemia y reperfusión, ¿ya? Y em, siempre se produce algún grado de daño de isquemia y reperfusión, pero la idea es que sea lo menos posible y que no llegue a ser tanto que el hígado no funcione, ¿ya? Eso, ¿cómo se manifiesta? En el síndrome por reperfusión, ¿ya? Cuando algunos pacientes incluso llegan a hacer ocasionalmente al momento de la reperfusión, por hipercalemia, por distintas razones, hacen arritmias importantes y yo he tenido casos de paro, de post-reperfusión, se expresa en funciones, como les decía, que no funciona el hígado, o lo que les comenté antes, las complicaciones biliares, ¿ya? Que pueden ser desde que se no solo la anastomosis hasta colangiopatía, estenosis, estrecheces dentro del hígado, de los conductos biliares, por todas partes, queda todo dañado ese hígado con estrecheces, no sé, y se forman colecciones de bilis que se infectan y termina el paciente séptico, y un hígado que no funciona a la larga le da muchos problemas, a veces es una causa de retrasplante, ¿ya? Entonces, el frío no basta, ¿ya? La hipotermia es buena, pero no es suficiente, ¿ya? Por las cosas que les dije antes. Entonces, ¿qué se desarrolla con el tiempo? Se han desarrollado soluciones de preservación que tratan de contrarrestar estos efectos que yo les dije, ¿ya? Entonces, em, el edema que yo les dije, las células que crecen, las soluciones llevan algunos agentes osmóticos no permeables, de manera que atraigan agua afuera de la célula y no se produzca este edema celular. Se usan habitualmente azúcares de altos pesos moleculares que no difunden. También prevenir el edema del intersticio del hígado, y eso, algunas soluciones llevan coloides en su interior que también atrapan fluidos en el intravascular y que no se produzca edema intersticial. Queremos reducir ese daño por oxidativo, ese daño por radicales libres, y estas soluciones llevan antioxidantes como glutatión, el albuminol, ¿ya?
Y algunas también suministran sustrato energético simple para que ayude a la célula a producir energía una vez que está, porque hay una gran, como les dije antes, una depresión de energía, una depresión de ATP, y se le entregan algunos sustratos que les sirven para fabricar ATP en un principio, como la adenosina, el alfa-cetoglutarato. Algunas de esas soluciones contienen estos elementos. No se tiene para qué aprender, es solo para mostrarles, ¿ya? Que hay distintos tipos de soluciones. En hígado, lo que más usamos son estas dos que están acá, las del centro, la de la Universidad de Wisconsin y el HTK, ¿ya? Y que tienen distintos, como les decían, componentes iónicos, ¿ya? Para influir en contrarrestar este problema con la bomba de protones, esto con la bomba de sodio y potasio. Entonces tienen una composición similar al intracelular, de manera que baja el sodio y no entre tanto sodio porque no funciona la bomba, no entre tanto sodio en la célula arrastrando agua, ¿ya? También tienen distintos buffers, aquí fosfatos, por ejemplo, para ayudar en la acidosis, ¿ya? Que se acuerdan que se producía esta acidosis intracelular. Bueno, la idea es tener un buffer que ayude con el equilibrio ácido-base, el osmótico que les dije, antioxidante, ¿ya? Distintas soluciones, ¿ya? Y esta fue la que fue más revolucionaria, que le dije en 1987, ya, la Universidad de Wisconsin. Este cambió, fue como casi como los inmunosupresores, para el hígado por lo menos. Antes se usaban soluciones que permitían que el hígado que tenían que trasplantarse antes de 4 horas, 3, 4 horas, lo cual es nada si uno piensa en hacer por ejemplo, un sistema como el chileno de transporte del hígado, un hígado que se procura en Concepción, demora en llegar a Santiago, o no sé, demora 2 horas solo en el avión, más el sacarlo, o sea, estamos ya pasados de esas horas de lo que podían hacer soluciones, y esta solución desarrollada en Estados Unidos en día 1987 fue capaz de lograr que los órganos pudieran preservarse hasta 15 horas, ¿ya? Así que con eso permitió transformar esto el trasplante hepático en un procedimiento semilectivo, ¿ya? Así que fue un gran cambio para nosotros, fue un gran cambio para el trasplante hepático en general, y logró que estos se fuera una realidad. ¿Ya? Solo para que sepan, no tienen por qué saber esto, pero se han analizado, porque una pregunta típica, ¿cuál es la que hay que usar? Y me hacen esta pregunta. En realidad se han hecho muchos estudios comparando, algunos estudios randomizados incluso comparando distintas soluciones, y la conclusión es que cualquiera de las tres, pero habitualmente HTK y la solución de Wisconsin son todas aceptables, y en realidad no hay ninguna gran diferencia entre una y otra en términos de sobrevida del injerto, ¿ya? Y del paciente. Así que las tres se pueden ocupar. Y ahora, todo esto que les conté ocurre en un sistema en que el hígado se guarda en una caja. Ustedes probablemente han visto, estos van a ver, estos hígados que se guardan en una caja, llega el órgano en una cajita para trasplantarse al hospital, y eso se llama preservación estática o cold storage, que le llaman. Em, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, tú no puedes saber todas estas cosas que le dije, que nos dan un montón de factores, que nos dicen que la esteatosis hepática está así, que el paciente le pasó no sé qué cosas, hipotensó, tuvimos un problema cuando hicimos el procuramiento, y ha estado 7 horas, o ya lleva 9 horas en la caja, estoy preocupado. No tengo cómo evaluar la viabilidad, aparte de cosas subjetivas, o pocas cosas objetivas, no tengo cómo hacerlo. No puedo hacer ninguna intervención para recondicionarlo, para mejorarlo. A lo mejor puedo, ¿ya? Y empieza a ser un problema cuando los tiempos se prolongan. Cuando llevamos, oye, 10 horas, oye, este hígado lleva viajando un buen rato, oye, lo pondremos, o se nos alargó la patectomía porque era una patectomía difícil, ¿ya? Y entonces no tenemos una idea de repente, y uno hace el trasplante un poco a ciegas pensando que va todo a salir bien, y bueno, por experiencia, pongámoslo así. Entonces ahí viene la próxima parada que está aquí, que es la perfusión de máquina, que sí.
permite lidiar con alguna de estas limitaciones, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de ello. Existen distintos tipos y lo vamos a ver aquí abajito, em, ¿ya? Y todo esto entonces es una razón, ¿ya? Para, como les decía yo, para ocupar perfusión en máquina. Pero también hay otros problemas. Como probablemente han visto, lo vieron ahora con Fernanda, también hay poca disponibilidad de órganos. Ya tenemos bajas tasas de donación. Tenemos problemas distintos problemas de gestión, negativas familiares. Entonces, en Chile, por lo menos, y como en muchos otros países, hay alta mortalidad en lista de espera que alcanza hasta un 30-40%. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de ocupar mejor nuestros órganos o tratar de ocupar órganos, maximizarlos eh, y buscar órganos de otros lados, ¿ya? Para tratar de que no fallezcan personas en la lista de espera. ¿Ya? Una parte, por ejemplo, una manera es con los donantes vivos, que también hacemos en nuestro hospital. Es una manera de obtener más órganos. Otra manera es maximizar los injertos cadavéricos, tratar de usar injertos más marginales, injertos que a lo mejor no ocuparíamos en otra cosa. O sea, por ejemplo, estos que les conté yo que tienen esteatosis o que les haya pasado alguna cosa en la perfusión y que uno tenga una duda y no quiere usarlo, o que venga de muy lejos y no lo quiere usar porque ya mucho tiempo, etcétera. Criterio extendido, o de un donante que es muy viejito, ya que sé yo, hay un límite como de 70 años que se considera como que disminuye la calidad, etcétera, y son rechazados por eso y se les considera injertos marginales o de criterio extendido. Y en ese caso, la perfusión hepática ex vivo puede ayudarnos a aprovechar ese injerto. Entonces, no solo nos puede ayudar como salía antes, a mejorarlo, hacer una evaluación, etcétera, que nos permite usar eh, a lo mejor injertos que de otra manera no ocuparíamos. ¿Ya? Y es una técnica en que el injerto se conecta a un circuito, se conecta a un circuito al momento, cuando ya está afuera, cuando se ha extraído, se conecta a un circuito extracorpóreo que lo perfunde, ¿ya? Continuamente a través de sus propios vasos sanguíneos con una solución oxigenada, ¿ya? ¿Ok? Y eso en vez de solo mantenerlo en una caja en hielo, ¿ya? Y se le dan oxígeno, nutrientes, electrolitos, buffers, y cuando se hace normotermia se usa sangre, ¿ya? Y el objetivo es entonces disminuir la lesión por isquemia y reperfusión, lo que les dije yo, preservar el injerto incluso por más tiempo, permitir que se recupere, si es algo marginal, a lo mejor podemos hacer cosas para que se recupere, y evaluar la viabilidad antes de ponerlo y evaluar si va a funcionar o no. Esa es una máquina, por ejemplo, esa es la que tenemos nosotros, que se llama Exivo, pero hay otras, van a haber otras acá. Por ejemplo, y la logística también. Esto es un colega, un amigo que trabaja en Estados Unidos y que esto es real y ya tienen un sistema de perfusión en máquina, esto es una máquina de perfusión normotérmica y él tiene 3 hígados esperando a la cola, ¿ya? Con sus bolsitas produciendo bili, adentro hay 3 hígados y le llegan estos 3 hígados para trasplantar. Y él va a ser capaz de en un día trasplantar estos 3 órganos, ¿ya? En 3 pacientes distintos, porque están preservados de forma segura en una maquinita, ¿ves? Lo otro que se puede hacer es que si llega en la noche, ya dejó de ser semielectivo, uno podría como casi electivizar estos procedimientos. Si esta cajita, si esto está demostrado que si estos hígados llegan en máquina suponte a las 9 de la noche o a las 6 de la estudios que ya lo demostraron, y uno puede esperar hasta la mañana siguiente, hacer el trasplante en horario hábil, y todo el equipo está fresco, en mejores condiciones para hacer el trasplante, y los outcomes son exactamente los mismos y mejores que si se hubiera hecho sin el uso de la máquina. ¿Ya? Existen dos tipos de perfusiones ex vivo. Una se llama una hipotérmica, ¿ya? Se hace con una solución fría, ¿ya? Oxigenada, ¿ya? ¿Ya? Y se hace por vía portal o portal y arterial. Y lo que hace el oxígeno que se aporta hipotérmica es proteger las mitocondrias, de manera que cuando se produce la reperfusión, no se dañen por estos radicales libres y por lo tanto el daño sea menor. Es menos compleja, tiene menor costo, las soluciones son más baratas, ¿ya? Y tiene una cierta limitación en evaluar la vitalidad, pero eso se está arreglando, se está midiendo en el líquido algunos compuestos y hay estudios que están diseñados, se están haciendo aquí en Chile también,
para ver si se puede evaluar si este hígado va a funcionar bien o mal cuando está en frío. Y después está la normotérmica, que es como ya en condiciones más normales, en el fondo lo que se trata es replicar lo más posible la condición fisiológica, ¿ya? Se lleva a 37 grados, es oxigenado, se hace por arteria y porta, es más compleja, por lo tanto, como ustedes pueden ver, una solución de mayor costo porque lleva sangre, lleva varias, se necesita para que funcione bien, porque el hígado ahí está funcionando, ¿ya? Aquí está con poca actividad, aquí está con el 10% menos de actividad metabólica, aquí está full, ¿ya? Entonces hay que suplementarle un montón de cosas, ¿ya? Pero permite evaluar la vitalidad del órgano, permite evaluar el funcionamiento y hacer intervenciones potencialmente en el órgano, ¿ya? Este es el diseño, por ejemplo, de un HOPE, del que les decía, hipotérmico. HOPE Hypothermic Oxygenated Perfusion en hígado. ¿Verdad? Hay un reservorio de un perfusado frío que a través de una bomba y un oxigenador se pone se perfunde en el injerto, habitualmente por vía portal, ¿ya? Y hay un sistema de retorno y esto se mantiene, se está fluyendo todo el rato, ¿ya? Uno puede mantenerlo así muchas horas y se ha visto actualmente que incluso han llegado a 72 horas y siguen funcionando bien. ¿Ya? Estas son máquinas de Hope, por ejemplo, de perfusión fría. Esta es una máquina exclusiva ahí tiene la bombita y aquí están los flujos, las presiones, la temperatura, se ve acá. Esta es la máquina que le decía que tenemos en la Universidad Católica que permite hacer las dos, la normotérmica y la hipotérmica allá. Esto tiene dos bombas acá, una va por la arteria y la otra va por la porta y uno va a verlo después. ¿Ya? Em, Y no lo voy a aburrir demasiado, allá hay un estudio, este es uno de los primeros que salió, en que se hizo HOPE, lo que le decía antes, la hipotérmica, comparado con el en caja, ¿ya? Y se vio que había menos estenosis, ¿se acuerda que le dije de las vías biliares? Menos problemas con las vías biliares, 6%, esto es muy importante, contra 18%, muy significativo, ¿ya? Esto fue publicado en New England y esto fue lo que puso más, esto fue ahí en la perfusión, la sacó, fue como empezó el prime time de la perfusión, ¿ya? Está asociado a otro estudio, este es un metaanálisis de muchos estudios randomizados y está asociado entonces el HOPE, la hipotermia, menos complicaciones biliares, menos estenosis, menos disfunción temprana, menos retrasplante, mayor sobrevida, ¿ya? Y, y así que aquí en Chile, la mayor experiencia de HOP la tiene el Hospital Sotero del Río, liderado por el doctor Rebolledo, que ahí no se identifica, pero está con su... Y ese grupo ya tiene una gran experiencia, la han reportado no sé si hay alguien de ahí, pero felicitaciones al grupo, ha sido una gran experiencia chilena, ¿ya? Así que si quieren saber más de HOP o quieren ver harto HOP, ellos tienen una máquina que han desarrollado ellos y con una gran experiencia en esto. Y después está la perfusión normotérmica, ¿ya? En máquina. Se usa también un perfusado, pero este es un perfusado que tiene que ser con glóbulos rojos, porque esto ya está funcionando más normal, hay que transportar oxígeno, no solo oxigenar un fluido, sino que hay que transportar oxígeno en mayor cantidad, porque necesita más oxígeno, entonces, y nutrientes, y se hace a temperatura fisiológica, también una bomba que tiene un flujo pulsátil para la parte arterial hay un oxigenador, un calentador, ¿ya? Y va por el injerto y se monitoriza. Hay distintas cosas, después vamos a ver un poco, pero lo que más se monitoriza es bilis y lactato y se va viendo cómo es la función hepática en tiempo normal, ¿ya? Estas son máquinas que me tocó esa es la que les mostré recién, ¿ves? De mi colega de Estados Unidos, ¿ves? Esa hace solo normotermia. Esta también hace solo normotermia, me tocó verla cuando yo estuve en Inglaterra, ¿ya? Y usaban esta máquina, los primeros estudios que se hicieron, que los voy a mostrar ahí, que revolucionaron un poco esto con esta máquina que se llama Organox, que fue desarrollada en Inglaterra, ¿ya? La normotermia, solo para mostrar aquí que está asociado a menos daño por reperfusión, menos alza enzimática, menos síndrome de reperfusión, menos disfunción ¿cómo se llama?, del injerto, ¿ya? Em, este fue el estudio, me tocó verlo ya cuando estaba allá, estaban haciendo este estudio.
Este fue hecho en el lugar donde yo me formé, en Birmingham, y se llama el Vital, el estudio Vital. Es muy interesante. Lo que hicieron ellos fue tomar los órganos descartados. En Inglaterra tiene un sistema nacional donde todos los órganos se reparten en todos los centros, se ofrecen en todos los centros, y tomaron los órganos que se descartaron de todos los centros, ¿ya? Ningún centro lo tomó, este hígado iba a la basura, ¿ya? Literalmente, esos órganos se botan, nadie quería estos órganos, por distintas razones, ¿ya? Y ellos lo metieron en una máquina de normotermia, y si funcionó, si la máquina funcionaba, lo trasplantaban y lograron rescatar 71% de los órganos descartados que iban al basurero, los rescataron, ¿ya? Con 100% de sobrevida del paciente y del injerto a los 90 días. O sea, increíble, ¿ya? Tremendo. Y esto puso esto, la normotermia, claramente un boom en esto, ¿ya? Lo único problema es que a largo plazo, de nuevo, tenían esta isquemia. Probablemente esos hígados tenían por alguna razón, no los querían, tenían un cierto grado de daño este acumulado que les conté yo, y la normotermia no fue capaz de pesquisar completo eso, y un 18% tuvo alguno de estos problemas. Entonces eso es como un pequeño talón de Aquiles de esto, ¿ya? Entonces se han desarrollado entonces, máquinas que ofrezcan las dos cosas, ¿ya? De una manera de atacar este problema, ¿ya? Entonces esta es la máquina que nosotros tenemos en la Universidad Católica, se llama Ex Vivo, ¿ya? Eh, eh, la máquina se llama LibreAssist, la compañía es Ex Vivo, esa es la que tenemos nosotros, esta es la nuestra, ¿ya? Y que tiene una máquina para la porta y una máquina, una bomba para la porta y una bomba para la arteria hepática que está funcionando aquí, ¿ya? Y va a un reservorio donde se perfunde el hígado. Ahí está un hígado ya en condición normotérmica perfundido, ¿ya? Y aquí está entrando por la arteria hepática y aquí está entrando por la vena porta, y después la sangre sale por las venas hepáticas y es recogida nuevamente y pasa por las bombas oxigenadas, calentadas, etcétera, ya para las condiciones may- may- más fisiológicas que se puedan. Y ahí hay un tubito en la vía biliar y se va viendo que produce bilis. ¿Ven ahí? Es un hígado que está funcionando. Entonces, esta máquina permite las dos cosas. O sea, no tengo creo que no tengo una foto. Ahí está probablemente en hipotermia, ahí está funcionando. No, ahí está con sangre, pero hay una que funciona en hipotermia con una solución como una solución sin sangre, y uno puede tenerla en hipotermia un rato. La idea de usar hipotermia es tener este beneficio en las mitocondrias que les conté yo, ¿ya? Y con eso se supone que disminuyen los problemas biliares, y después pasar a una fase en la misma máquina, a una fase normotérmica, y en esta fase uno puede ver cómo funciona. Y si funciona bien, uno lo trasplanta, ¿ya? Ahí está la secuencia, ¿ven? Ahí está en hipotermia, en la misma máquina, en hipotermia, con una solución especial de preservación, y después se pasa a una fase con sangre, ¿ya? De manera que, y el grupo, este fue desarrollado especialmente en Holanda, y este grupo demostró que en hígados marginales, en este caso por muerte cardíaca, que se consideran marginales, que tienen más isquemia, lograron unos números excelentes. Sobrevivía a un año de 90% de pacientes 100%, un paciente apenas con colangiopatía, ¿ya? Que venga, excelentes resultados. Estas son las cosas que se miden, muy cortito. Medimos la producción de bili, medimos el lactato, medimos el pH en la bili, de manera que vemos cómo funcionan los colangiocitos, cómo funcionan los hepatocitos, y determinamos, los valores determinan zonas de seguridad. Zonas rojas en que si está malo, ese hígado no está funcionando, no lo trasplantamos. Zonas verdes, que es lo que queremos, que el paciente, que el órgano que está funcionando bien y que vamos a trasplantar idealmente. Tenemos un protocolo nuestro en que los pacientes, tomamos algunos pacientes que suponemos que van a ser como más marginales, mayores de 65 años, esteatosis, tiempo de isquemia fría prolongado, ¿ya? Y hígados que consideramos dañados para este protocolo, y le hacemos vienen en una caja desde el lugar que se procuraron, ya los ponemos en la máquina, le hacemos un periodo de Hope, ya que hace protege sus mitocondrias, y después viene un periodo de recalentamiento, y entran a normotermia, que es la parte con sangre, y ahí hacemos las pruebas, y si funciona bien se trasplanta, ¿ya?
Y quería solo para que tuvieran una idea, mira, aquí está una paciente de 67, este es una donante, 57, esta es una paciente, perdón, de 67 años que tenía una cirrosis por causa metabólica, MEL 23, una paciente con una trombosis portal bien dañada, mucha ascitis, falla renal, muy frágil, sarcopénica, ¿ya? Y que recibimos este donante, por ejemplo, una mujer de Puerto Montt, o sea, lejos. Puerto Montt ya llegan con 6 horas de isquemia puesta, entre ir a buscarlo y traerlo para acá, ¿ya? De isquemia fría, vienen en la caja, ya llevan 6 horas andando, ¿ya? Un IMC 28 con prueba hepática bien alterada, que nos habla y un poco de hígado graso en las imágenes. Este es el hígado, miren que amarillo, graso, total, terrible. Le hacemos una biopsia de rutina y esta es la biopsia, miren toda la estatosis hepática de ese hígado, miren, lleno de macrogotas, y esta fue la patóloga, más de 70, estatosis hepática acentuada, 70% o más. La patóloga fue al pabellón, me acuerdo, y me dijo, no se te ocurrirá, ella una experta en hígado, no se ocurrirá trasplantar este órgano, me dijo. O sea, fue para allá para decirme eso, ¿ya? Y este órgano habitualmente lo rechazarían de todos lados por esta biopsia. Entonces ese paciente lo pusimos en la máquina, ¿ves? Hacemos la cirugía de banco, lo ponemos en la máquina, ahí está el grupo, Fernanda, que recién es parte del grupo, que recién presentó, y estos fueron sus números, ¿ves? Todo en zona verde, mira, las 5 horas de perfundido. Partió en zona roja, producción de Billy, mire, verde. Todo en verde, después de 5 horas de perfusión, y así que lo trasplantamos. Y fue difícil, un trasplante como se veía ver, que difícil. Además, imagínense, sangrado 2 unidades de transfusiones, 7 litros, implante en condiciones difíciles. El paciente salió con un packing incluso. Pues, al día 1 sacar el packing, o al día 2 sacamos el packing. Esta es la condición del hígado, miren que se ve bonito. Buena, se ve muy bien, muy buenas condiciones. ¿Ya? Al segundo día ya la droga suspendía. ¿Ya? Y esta fue la transaminasa, claro, hizo un buen insulto, porque probablemente un órgano que traía algún problema, pero rápidamente todos los números bajaron al día 2, al día 3 ya está la prueba hepática casi, casi a niveles muy aceptables. ¿Ya? Y suspendía el segundo día, hizo un montón de problemas, sepsis, cosas que no relacionadas con su hígado, porque su hígado funcionó bien, le ayudó en su recuperación y se fue de alta después de algunos días de hospitalización porque tuvo problemas pulmonares, hubo que hacerle rehabilitación, venía muy enfermita, pero sin ninguna complicación del injerto, y ahí está, 7 semanas después del trasplante, súper, súper bien, muy recuperada. Esta es nuestra primera experiencia con los primeros 5 casos. ¿Ven? Uno no funcionó, miren ese órgano, pero los demás funcionaron. Algunos los pusimos porque eran edad muy alta, tenían alta estatosis, ¿ya? Y llevamos a la altura, a esta altura, hasta el año pasado llevábamos 10, de los cuales habíamos rechazado 2 hígados por problemas, no funcionaron, y hemos trasplantado 8, ¿ya? Pacientes con bastante, no, bueno, lo tengo acá, pero con bastante esteatosis lo injerto, ¿ya? Todo mayor de 20%, o sea, hígados que a lo mejor algunos no se hubieran trasplantado o hubieran dado algún problema. Y estos son el que les mostré que no se trasplantó, nunca funcionó, siempre en zona roja. ¿Ya? Otro más que también en zona roja, estuvimos hartas horas tratando de que este se recuperara, algunas produjo bilis, pero se mantuvo en zona roja, nos pareció que era complicado. Y los 8 que se trasplantaron, ¿ya? Em, un paciente falleció por una mucormicosis, una cosa nada que ver relacionada, pero siempre con el hígado funcionando, o sea, una excelente sobrevida de los injertos, ¿ya? Así que yo diría que ha sido una experiencia muy buena para nosotros, un proyecto de la red de salud que implica mucha gente involucrada, y ahí está nuestro equipo, los más importantes, el equipo, el doctor Rivero, el equipo de enfermeras y becados que participan en esto, así que felicitaciones si alguno está viendo para ellos porque lo han hecho súper bien. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la tremenda clase. Un honor para todos tenerlo aquí, así que felices de haberlo escuchado. No sé si alguien tiene alguna pregunta por el chat o quiere hacer alguna pregunta en voz alta. Y había llegado una por interno, como la mitad de la presentación, que habían preguntado con el desarrollo de la bioingeniería e impresión de tejido y potenciales donantes, ¿qué cree usted que va a ser el futuro y cómo podría cambiar esto basado en donantes vivos cadavéricos hacia uno más biofabricado?
Qué buena pregunta. Eh, sí, eso es una... Sí, hay un área yo no estoy tan familiarizado con eso, pero hay un área de investigación en eso, en impresiones 3D y lograr de alguna manera que se produzca algún tipo de crecimiento, de fabricar un órgano, en el fondo. Esa es la idea, fabricar un órgano y que uno le llegue a la bolsa, ¿no? Y mándame un hígado necesito de 1 kilo, de 800 gramos, ¿no? Que tenga tales características y que uno lo pueda hacer a pedido y que venga una bolsa en frío como en el supermercado al vacío y uno la abre así y sale su hígado. Eso suena muy bonito, y probablemente se pueden cultivar los tejidos actualmente en forma, los tejidos necesarios, colangiocitos, hepatocitos, existen cultivos de eso. Ahora, el problema es que se ha encontrado esto en la organización de esto, o sea, cómo hace que esto funcione como un órgano, ¿ya? Ese es el problema principal para lograr como un órgano artificial en ese sentido. ¿Cómo logras que esos tejidos que tú puedes tener en una cápsula Petri o hace que funcione como un órgano, y que cumpla la función del órgano? Ese es lo más principal. Yo creo que, así que yo veo menos factible eso, veo más factible la intervención genética de órganos en animales, por ejemplo, o lograr especies animales que no provoquen ningún tipo de interacción con los humanos. Eso sí lo veo más posible, o sea, que uno pueda tener. Em, sí, porque animales donde uno pueda crecer órganos, de donde uno pueda proveerse de órganos que son compatibles con el humano. Eso probablemente es más fácil que se logre en el sentido y puede que eso sea una realidad en 20 30 años más, sea súper real y que en realidad te llegue, y que tengas en un freezer ahí guardados, y los abres cuando los necesitas, que vino y que no sé, que tengan un tiempo de duración, que uno los pueda mandar a pedir y que lleguen. Eso puede ocurrir, y esto puede ser el futuro, y eso yo no lo veo tan lejos. O sea, que uno diga, oye, vamos a trasplantar a este paciente en 15 días más, necesitamos un órgano con este perfil molecular, y lo saca, y tiene un animal que lo provee y te llega y tú lo trasplantas. Y que puede que estemos mirando atrás y dijimos, oye, y pensar que le sacamos el órgano al hermano, le sacamos la mitad del órgano al hermano, que se nos volvimos locos. Y que eso sea la realidad de usted o de la próxima generación. Eso lo veo más factible que fabricar un órgano como una impresión y todo. Es difícil lograr que eso se coordine, que funcione como un órgano. Eso yo creo que es una gran limitación. Perfecto. Por ChatDoc no han llegado nuevas preguntas, así que en honor al tiempo y a su tiempo, si es que nos llegan más preguntas durante la jornada sobre el tema relacionado, se las enviamos por Sí, mail claro, encantado. Ni un problema. a los ¿Ya? participantes. Ya, Doc, muchas gracias por su tiempo y por la participación en la jornada. Tremenda clase nuevamente, así que muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Saludos, que les sigan pasando bien y que sigan aprendiendo. Chao. Gracias, Doc. Bueno, entonces finalizamos hoy día la segunda jornada de la jornada. Mañana nos volvemos a juntar a las 6. Hay programadas varias clases, quizás una sufra modificación de horario, porque es precisamente el doctor Rebolledo que mostró el doctor Viñuela en su presentación, quien está de turno de trasplante esta semana. Así que estaba un poquito complicado y nos va a avisar sobre cambios horarios. Así que estaremos avisando ¿De qué por... va a hablar el doctor Rebolleo? Él va a hablar, tiene el título de su clase es Innovación y futuro del trasplante, avances, investigación y nuevas perspectivas. Eso, les va a hablar de la perfusión fría. Probablemente. Eso, de la perfusión fría y de cosas que está haciendo en el laboratorio, es muy interesante. No se pierdan esa porque sí, les va a mostrar cosas choras. Así que él hace investigación con la unidad de ingeniería además. Entonces se le ocurren cosas bien interesantes. No, no va a ser bien. Él es súper entretenido. Así ¿Ya? que íbamos a reprogramar esa clase probablemente. Así que eso. Ya. Gracias a todos por estar Chao. y nos vemos mañana. Chao.